Bueno, gente, en el día de hoy vamos a hablar sobre los triángulos del cuello. Esto pues para definir primero algunos aspectos importantes con relación a los componentes estructurales, ¿no? Bueno, entonces en nuestra definición vamos a hablar del cuello. Entonces decimos que el cuello es la región que comunica el tórax con la cabeza, ¿no? Importante entender que por el cuello pasan innumerables de estructuras anatómicas, tanto de la cabeza hacia el tórax como de el tórax hacia la cabeza. Y vamos a encontrar estructuras anatómicas como cuáles. Vamos a mencionar, por ejemplo, estructuras óseas como son, por ejemplo, el segmento cervical de la columna vertebral. Ese es el primer componente que podemos mencionar. Vamos a encontrar que existen músculos, que estos músculos, pues, importante resaltar que van a permitir movimientos de quién, movimientos de la cabeza, podemos decirnos, o que accionan a la cabeza, accionan al miembro superior, y vamos a encontrar también músculos que van a intervenir en los movimientos respiratorios. Ese básicamente los componentes musculares que son resaltables en esta parte. Luego vamos a encontrar elementos vasculares de gran relevancia, como son, por ejemplo, vasos que van hacia la cabeza, como es el caso de la arteria carótida común, que va a irrigar lo que es cara y también va a estar en el encéfalo, la arteria vertebral, y arterias que se distribuyen por la región del cuello y al dorso, como son la transversa del cuello, la arteria tiroideas, etcétera, ¿no? Que los estudiaremos en cada uno de las partes que son los contenidos de cada uno de los triángulos. Vamos a encontrar otro componente importante en la región del cuello, como son los elementos nerviosos. Entonces, dentro de esos elementos nerviosos vamos a encontrar, por ejemplo, pares craneales, en este caso el nervio vago. Vamos a encontrar otros elementos como son el nervio frénico, que va a tener una inervación sobre el diafragma. Vamos a encontrar, por ejemplo, elementos del sistema nervioso autónomo como es la cadena simpática. Algunos elementos como son otros elementos nerviosos como son o par craneal, que incluyen al nervio hipogloso, el nervio accesorio, bueno, y otros más que están localizados en la parte profunda, que lo estudiaremos posteriormente. Vamos a encontrar también elementos que son linfáticos, que esos linfáticos van a drenar todo lo que comprende la cabeza y el cuello, que van a corresponder a la cadena linfática cervical, que lo estudiaremos cada uno de ellos,
Y nos queda otro aspecto importante por resaltar que va a corresponder a parte o la parte inicial. Podemos decir la parte inicial de los sistemas respiratorios, en este caso respiratorio, que incluye la laringe y la tráquea, ¿no? La laringe y la tráquea. Ok, y también vamos a encontrar elementos de el sistema digestivo. En este sistema digestivo pues vamos a encontrar la parte de la faringe, y el esófago. El esófago. Muy bien, entonces estos son los elementos que vamos a encontrar todos estos componentes del cuello. Y vamos a resaltar por aquí un último componente que corresponde a la fascia cervical, que es muy importante mencionarla porque se va a encontrar recubriendo todos los tejidos o todas las estructuras que se encuentran localizando en el cuello. Entonces, en la parte cervical, en la parte superficial, vamos a encontrar que está recubierto por tejido celular, subcutáneo y piel. ¿Ok? Entonces estos aspectos son muy importantes tenerlo en cuenta para todo lo que vamos a mencionar de ahora en adelante. Bueno, entonces aquí comenzando vamos a hablar de la región. En primera instancia vamos a tocar, a resaltar esta región que corresponde a este músculo, ¿no? Que a este músculo le vamos a llamar el músculo llave o músculo clave del cuello, que este músculo corresponde al esternocleidomastoideo, como lo estamos resaltando aquí en este espacio, en rojo. Entonces, este músculo esternocleidomastoideo, vamos a resaltarlo aquí hacia arriba, corresponde el músculo esternocleidomastoideo, que a este músculo también se le conoce como músculo clave o llave del cuerpo, que me va a dividir a la región cervical, me va a dividir la región cervical en varias regiones. Entonces mencionemos aquí, por ejemplo, la región cervical que incluye, vamos a mencionar aquí, mencionamos o colocamos esta línea para dividir que por delante del músculo esternocleidomastoideo trazamos esta línea y vamos a describir esta región que nos las menciona Moore como la región anterior del cuello. Entonces esta será la región anterior del cuello. Bueno, luego tengo por detrás del músculo esternocleidomastoideo, aquí estamos trazando nuevamente esta línea,
que nos va a delimitar este otro triángulo localizado por detrás de él, ¿no? O sea, del músculo esternocleidomastoideo. Aquí tratamos de hacer lo más perfecto posible. Este otro triángulo que se conoce con el nombre de triángulo, Delgado lo define como triángulo lateral, o también le podemos llamar región, porque estamos hablando de región o región lateral, y el espacio donde está circunscrito el esternocleidomastoideo, vamos a colocarlo aquí en una llave, corresponde a la región esternocleido de clavícula cleidomastoidea. Ok, entonces esta imagen nos muestra claramente las tres regiones en que se divide el cuello. Por músculo esternocleidomastoideo formamos la región esternocleidomastoidea, que por delante de esta estará la región anterior y por detrás de esta estará la región posterior. Es importante anotarnos que estas regiones formarán lo que en un futuro va a originar los llamados triángulos del cuello, que es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a definir ahora los triángulos. Para la región anterior, los triángulos, entonces vamos a tomar aquí para la región anterior, lo escribimos aquí para que lo tengamos bien claro. Región anterior, miremos a ver qué nos va a resultar. Entonces, en la región anterior está delimitada por este triángulo. Aquí tengo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Miren aquí cómo se va a dar la unión. ¿Ok? Cómo se va a dar la unión. Y esta región es la llamada región anterior, que está en relación con el borde anterior del músculo macetero. Tomamos un punto de reparo para dividir la región anterior, este hueso que tenemos aquí, que se llama el hueso hioides. El hueso hioides me divide ese triángulo anterior o a esa región anterior en dos grandes compartimentos, que son la región suprayoidea, es decir, lo que está por encima del hueso hioides. Vamos a resaltarla aquí como número 1. Y acá, en segundo lugar, vamos a tener la región infrayoidea. Región infrayoidea. Muy bien, entonces es importante entendernos que todo lo que está por encima del hioides, en este caso resaltando el hioides, será región infrayoidea, y lo que está por debajo del hioides será la región infrayoidea. Entonces, estos componentes nos van a dar o nos van a originar unos triángulos que los vamos a encontrar en relación con ¿quién? Con el hueso hioide. Entonces, a partir del hioide vamos a encontrar como sustrato o punto de reparo para hablar de los llamados triángulos de la región anterior, que van a corresponder a 4 grandes triángulos, que van a ser 4 triángulos. Entonces lo mencionamos aquí, 4 triángulos. Entonces, estos 4 triángulos los vamos a escribir por acá. Los triángulos de la región anterior incluye primero los triángulos suprayoideos,
los suprayoideos que incluyen dos triángulos suprayoideos. Vamos a hablar en primera instancia del triángulo submandibular, que lo resaltaremos ahora. Submandibular. Y en segunda instancia el triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano, que lo vamos a describir en segunda. Tenemos ahora el infrayoideo o los infrayoideos, los triángulos infrayoideos, que incluye primero el llamado triángulo carotidio, donde encontramos a la arteria del mismo nombre, y por eso la denominación, y el triángulo muscular, que su nombre se debe al gran número de músculos que se localizan en este triángulo. Entonces nos queda claro que los triángulos vamos a hablarlos de la región anterior en suprayoideos e infrayoideos. Entonces vamos a hablar primero del primer triángulo, que es el triángulo submandibular. Hablemos entonces que el triángulo submandibular tiene unos límites. Entonces límites, triángulo submandibular, que aquí lo vamos a escribir. Submandibular va a tener los siguientes límites. Entonces vamos a hablar de un límite superior, que lo forma ¿quién? El límite superior lo vamos a resaltar aquí a manera sombreada, aquí. Este límite superior que lo forma el borde de la mandíbula. Aquí lo estamos resaltando, ¿no? Límite superior entonces lo forma el borde de la mandíbula, y debemos describir o resaltar que es óseo, ¿ok? Es óseo. Luego tengo el límite anterior, que lo forma este músculo, que lo voy a resaltar aquí en forma continua para que nos ubiquemos. Este músculo que lo voy a resaltar aquí en forma continua, que lo forma el borde o el vientre, perdón, el vientre anterior del músculo digástrico. Ok, ese será el límite anterior, y el límite posterior de este triángulo lo va a formar, el límite posterior de este triángulo lo va a formar este músculo que tenemos aquí, que lo voy a otra vez a señalar de manera discontinua, que él corresponde al vientre posterior del músculo digástrico. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro triángulo, que lo voy a señalar. Es importante también entender que el triángulo va a tener un piso. Un piso lo vamos a mencionar aquí. El piso será lo que se ve al fondo, que aquí lo voy a resaltar o lo voy a sacar con esta flecha para referirme al piso. Y ese piso lo va a formar un músculo que se llama el músculo miloioideo. Entonces este músculo miloioideo, miren que tiene una disposición de fibras de manera oblicua, ¿no? Que aquí son visibles.
Aquí tiene una disposición de fibras oblicuas y aquí vamos a encontrar que son visibles en todo el fondo del triángulo. Es importante anotar que este músculo miloioideo va a tener un origen a nivel de la línea miloioidea y se inserta a nivel del cuerpo deltoide. Va a formar parte del piso de la boca como lo habíamos descrito antes. El techo, que será lo que recubre al triángulo, vamos a mencionar aquí que su techo está dado, en este caso, por la fascia profunda, por la fascia cervical que lo está recubriendo, ¿no? Por la fascia cervical. Entonces, ya aquí tenemos los límites que tiene esta estructura. En esta imagen aprovechamos para anotar que se localiza una estructura, en este caso glandular. Aprovechamos la imagen que está presente, esta estructura glandular que tenemos aquí, que corresponde a la glándula submandibular. Esta glándula submandibular, que se clasifica dentro del grupo de las glándulas salivares orales mayores, por lo que ella va a participar, ¿dónde? Va a participar en los mecanismos de la deglución, ¿no? En el proceso de la masticación. Muy bien, entonces continuamos ahora, vámonos con el siguiente triángulo, el triángulo submentoniano. Entonces vamos a hablar en este triángulo de sus límites, ¿ya? Los límites del triángulo submentoniano. Entonces los límites, encontramos que hay un límite, vamos a hablar aquí, un límite posterior, que es este que voy a señalar de manera continua. Ese límite vamos a encontrar, comenzamos por el límite posterior, un límite posterior, que ese límite posterior lo está dando el cuerpo del hueso hioides. El cuerpo del hioides, como lo he señalado con la línea roja, ¿no? Tenemos luego el límite lateral, que será la segunda connotación que vamos a resaltar, el límite lateral, y vamos a señalarlo. Vamos a señalar este límite lateral por este músculo que estamos viendo aquí, que tiene un trayecto de manera oblicua a lo largo de la región submandibular, que he resaltado ahí de manera oblicua, y corresponde al vientre anterior. ¿De quién? Del músculo digástrico, como vimos ahorita, del músculo digástrico. Vientre anterior del músculo digástrico. Y nos quedaría la región medial, que está dada por esta línea que voy a colocar aquí a lo largo entre las dos hojas del miloioideo, esta línea que estamos viendo aquí. Esta línea que forma el llamado, será el límite medio, que lo forma el RAFE, que es la línea que acabo de mencionar ahorita, que se llama el RAFE miloioideo. Entonces voy a colocarlo aquí en esta línea para que entendamos un poquito más, ¿no? Esta línea la voy a trazar hasta acá para que usted sepa que a ese punto le corresponde el RAFE miloioideo, ¿ok? El RAFE miloioideo. Muy bien, entonces podemos decirnos que el piso lo va a constituir ¿quién? También el músculo miloioideo, que se ve al fondo, en este caso las pequeñas fibras oblicuas que lo están cruzando. El techo, al igual que el triángulo anterior, va a estar formado por la fascia
fascia cervical que lo está cubriendo. Entonces, desde el punto de vista del contenido, básicamente en su contenido vamos a encontrar ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos, vamos a encontrar las venas yugulares anteriores, que aquí no son muy visibles, la estudiamos posteriormente, pero aprovechamos la diapositiva para mencionarlo. Esos son los componentes principales que están alojados en el triángulo submentoniano. Nos vamos ahora al triángulo carotidio, ¿no? Entonces vamos a hablar de los límites. Entonces, así como hemos hablado en las otras, hablamos de los límites que tiene el triángulo carotidio. Entonces, vamos a encontrar en primera instancia este primer límite que será el límite superior. Aquí lo estoy resaltando, límite superior, que ese límite superior lo forma el llamado vientre anterior del músculo, vientre posterior, es importante a veces estas equivocaciones porque recordamos, reafianzamos más el conocimiento. Vientre posterior del músculo digástrico. Vientre posterior del músculo digástrico, como lo vemos en esa zona. Muy bien. Ahora vamos a hablar del límite anterior. El límite anterior que estaría dado por este músculo que tengo aquí. Este músculo que tengo aquí, que corresponde, ese es el límite anterior, ese será el anterior, este dijimos que era el superior, ahora vamos con el anterior, ese límite anterior que lo forma, ahora sí, el vientre superior del músculo homoyoideo. Como estamos resaltándolo aquí, ¿no? Y luego hablaremos de el límite posterior, vamos a escribirlo enseguida, el límite posterior que estará representado por esta línea discontinua que estamos haciendo, el límite posterior que está representado por esta línea discontinua que estamos haciendo. Aquí vamos a proyectar un poquito para que veamos el vientre posterior del digástrico, que corresponde ese límite posterior a el borde anterior. Podemos decir que la parte superior, ¿no? De la parte superior, borde anterior de la parte superior, ¿de qué músculo? Del músculo externo cleidomastoideo. Ok, que ahí lo estamos viendo. Entonces, ya nos ha formado aquí el triángulo, que básicamente él va a tener unos límites, va a tener un piso. Entonces, ese piso, pues básicamente va a estar cubierto, ¿no? Este piso que en el fondo va a estar cubierto aquí por la fascia cervical profunda, ¿cierto? Esa fascia cervical profunda va a cubrir
esa fascia cervical profunda va a cubrir, entonces en este caso, los elementos vasculares que se encuentran allí, ¿no? El techo lo describe Moore, que estará formado por el músculo de la mímica, un músculo ancho y cutáneo de la mímica que corresponde al músculo platisma. Ok, y dentro del contenido vamos a encontrar algo importante, ¿no? Vamos a encontrar contenido muscular, vamos a encontrar contenido vamos a encontrar contenido vascular que vamos a encontrar a la arteria carótida, común, en este caso será la derecha, no la correspondiente. Vamos a encontrar la vena yugular interna, que sabemos nosotros que esta recoge la sangre que proviene de la cabeza en su totalidad, y vamos a encontrar aquí no visible también el nervio vago. Estos tres elementos que les estoy mencionando van a constituir el llamado, van a estar envueltos en la llamada vaina carotidia, que algunos textos lo definen como el van, el llamado van cervical. ¿Qué quiere decir esto? Cervical. Eso quiere decir una sigla, o esto es una sigla que conforma a la vena, en este caso yugular interna, a la arteria, en este caso la arteria carótida común, y al nervio que corresponde a el nervio vago. Entonces estos son los elementos que nos están mostrando a este trígono. Entonces aquí estamos viendo el músculo platisma. Vamos a resaltarlo en este otro lado que nos da una buena dimensión. Aquí estamos viendo el platisma que nos está cubriendo la parte superficial, del triángulo carotidio. Muy bien. Entonces nos faltaría el siguiente triángulo, que será el triángulo muscular. Entonces vamos a hablar de los límites de ese triángulo muscular. Entonces, dentro de los límites tenemos un límite lateral, primero, un límite lateral. Vamos a colocarle lateral superior, porque así lo describe el libro de Moore, superior, lateral superior, que estaría formado aquí por este músculo que lo describimos ahorita, este que estamos resaltando, que corresponde al vientre, lateral superior que corresponde al vientre superior del músculo homoyoideo. Aquí lo tenemos mostrándonos el vientre superior del músculo yoideo. Vamos a encontrar un límite, en segunda medida vamos a encontrar un límite lateral inferior. Entonces este límite lateral inferior vamos a colocarlo aquí a manera discontinua para que nos ubiquemos. Límite lateral inferior, que lo va a formar el borde anterior
Entonces será la parte inferior. ¿De qué músculo? Del músculo esternocleido mastoideo. Ok, el músculo esternocleidomastoideo, y tenemos en tercera instancia un límite medio o medial, un límite medio o medial que lo vamos a resaltar aquí partiendo del hueso hioides. Aquí lo vamos a resaltar, aquí como lo estoy colocando en la línea, con la línea de color rojo, que se intersecta abajo con la porción external del músculo esternocleidomastoideo. Esa se llama la línea media, con la línea media. Es importante anotar, ahora que vamos a anotar la parte, digamos, el piso, al igual que el anterior, vamos a encontrar que está formado por la fascia cervical, en este caso la fascia cervical profunda, que estaría localizada en todo este territorio. Y vamos a encontrar que su techo, como lo hemos visto, vamos a resaltarlo con esta estructura que está aquí, ¿no? Que aquí la estoy señalando. Ese será el techo que lo va a formar el músculo platisma. Entonces, el contenido de ese triángulo es netamente muscular. De hecho, por esta razón también se le denomina triángulo muscular. Entonces, vamos a encontrar que en el contenido encontramos los músculos. En este caso, este que estamos resaltando aquí, lo voy a señalar aquí, que se llama el músculo, externo hioideo, por los orígenes e inserción que este tiene entre el esternón y el hioides. Debajo de él encontraremos otro músculo, que es el músculo externo tiroideo, el externo tiroideo también por los orígenes de inserción que se presenta en él, que va desde el esternón hasta el cartílago tiroide. Y mencionaremos otro, que es el músculo tiroideo, que ese músculo tiroideo se distribuye o está localizado entre el hueso hioides y el cartílago tiroides. También es importante que por aquí, resaltar que por aquí pasan elementos vasculares como son las venas yugulares anteriores. Y otro elemento que vamos a encontrar en relación con esto va a ser, con este triángulo, va a ser también la tráquea, como podemos verla al fondo, la tráquea que se encuentra localizada al fondo. Y vamos a localizar también aquí el istmo de la glándula tiroides, no visible en esta imagen, pero estaría localizada a la altura de este sitio.
el istmo de la glándula tiroides, como lo estoy resaltando aquí en color rojo. ¿Ok? Estaría más o menos ubicada en este sitio, en la zona anterior del cuello. Entonces el triángulo muscular. Ahora nos vamos con la región lateral, el triángulo lateral. Vamos a resaltarlo nuevamente. Aquí tengo los límites, el límite posterior, que aquí lo estamos resaltando de manera continua. El límite posterior, que es el límite, vamos a resaltarlo por acá, límite. Entonces encontramos un primer límite que es el límite posterior. El límite posterior, que ya lo he señalado aquí, lo forma el borde anterior del músculo trapecio. Bueno, muy bien. Ese es el límite posterior. Ahora nos vamos con el límite anterior. Este será el segundo, que es el límite anterior. El límite anterior, que lo vamos a hacer aquí de manera discontinua, es este que estamos señalando, que miren, va a corresponder a el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Aquí lo estamos anotando, entonces estará formado por el borde posterior del músculo, vamos a escribirlo con sigla, músculo esternocleidomastoideo. Entonces esto quiere decir músculo esternocleidomastoideo. Y el límite inferior, que aquí lo vamos a señalar con esta línea discontinua, que corresponde, este será el límite inferior que estará formado por el tercio medio de la clavícula. Bueno, muy bien. Este trígono, como se hace tan extenso, o sea, tiene una extensión tan inmensa, lo han subdividido en dos triángulos por la presencia de un músculo. Es decir, que por su extensión se ha dividido en dos triángulos. En dos triángulos. Como tomando como punto de reparo un músculo que aquí lo voy a señalar, lo voy a sombrear. Este músculo que estoy señalando aquí, que tiene una disposición una perpendicular a las fibras claviculares del esternocleidomastoideo, ese es el vientre inferior del homoyoideo. Entonces vamos a señalarlo aquí. Este es el vientre inferior del homoyoideo, que divide a este triángulo, ahora sí, en una mitad. Vamos a llamarlo, vamos a colocarlo aquí en este triángulo superior, que me lo divide en este triángulo superior, que vamos a llamarlo triángulo homoyoideo,
homo, y como es el trapecio, el otro que participa, se llama triángulo homotrapecial. Moore también lo habla como, o lo describe como occipital. ¿Por qué razón? Por la presencia de la arteria occipital, que es rama del tronco tirocervical, que se localiza en este sitio. Y luego tenemos este otro triángulo pequeño que se llama el triángulo homoclavicular. ¿Por qué razón? Hombre, porque lo está formando el tercio medio de la clavícula, que son las líneas sombreadas, y el músculo homoyoideo que lo está delimitando. Entonces, en el triángulo homotrapecial vamos a encontrar componentes musculares, o sea, vamos a encontrar músculos. En este caso, músculos de qué región? Vamos a encontrar músculos de la región de la nuca, como son, por ejemplo, el músculo, vamos a encontrar los músculos esplenio, que eso lo estudiaremos en nuca, esplenio. Vamos a encontrar el músculo elevador de la escápula, elevador de la escápula. Elevador de la escápula. Básicamente estos son los elementos musculares que vamos a localizar en este triángulo. Vamos a encontrar también estructuras vasculares, vasos. Podemos resaltar dentro de estos vasos, vamos a resaltar esto que corresponde a la arteria occipital, arteria occipital, la arteria occipital, la arteria transversa del cuello, vamos a encontrar también la arteria supraescapular, la supraescapular. Muy bien, entonces es muy importante tenerlo en cuenta para que usted vaya afianzando los vasos sanguíneos que se localizan en este punto cuando estudiemos la parte específica de esa región. Vamos a encontrar componentes nerviosos, nervios, como son, por ejemplo, el nervio accesorio, que recordemos, ese nervio accesorio es el que le da la inervación al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio, ¿no? Vamos a encontrar también aquí ramos del plexo cervical, que se asocia con el borde posterior del esternocleidomastoideo. Vamos a encontrar, bueno, aquí se nos faltó colocar los músculos escalenos también, ¿no? Los músculos escalenos, que también son escalenos, sobre todo el escaleno posterior y el escaleno medio. En algunas ocasiones se puede divisar la pequeña rama del escaleno anterior. Bueno, y plexo cervical y el origen o la porción cervical del plexo braquial, que aquí la estamos viendo en color amarillo, plexo braquial. Ok, que aquí lo estamos viendo, es esta estructura que corresponde al plexo braquial, ok, que es a nivel de la región del cuello. El triángulo homoclavicular, por su parte, que es el que está en la parte inferior, vamos a encontrar en él elementos, en este caso vasculares,
vamos a escribirlo aquí, vasculares, que encontraremos cuál. Vamos a encontrar la arteria subclavia, que corresponde aquí a su segunda porción. Vamos a encontrar, bueno, aquí también se desprende los ramos que origina la arteria subclavia, un poquito a esta altura lo que es el tronco tirocervical. De hecho, aquí se palpa el pulso subclavio y en condiciones patológicas podemos encontrar un ganglio que se inflama y se hace perceptible cuando existen neoplasias a nivel pulmonar, que forma el llamado ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow. Que este ganglio de Virchow corresponderá, o digamos, se hace evidente cuando se presentan lesiones tumorales a nivel de la región pulmonar, ya que es un importante ganglio que drena estructuras, sobre todo del lóbulo superior del pulmón. Bueno, aquí para mencionar las divisiones del triángulo homotrapecial, homoclavicular, que ya lo estudiamos, y ahora nos vamos a la región esternocleidomastoidea, ¿no? Entonces, en la región esternocleidomastoidea vamos a resaltar solo el contenido, ¿no? Aquí hemos seccionado, aquí tengo el músculo esternocleidomastoideo seccionado y en este caso la porción o inserción mastoidea, y acá abajo la inserción clavicular. Entonces miren que cuando se retira el músculo vamos a encontrar elementos que vamos a hablar que va a haber un contenido donde se van a localizar elementos vasculares que incluyen la arteria. En este caso vamos a resaltarla, aquí sí vamos a resaltarla, la arteria carótida común. Vamos a resaltar aquí esta vena, la vena yugular interna, y entre las dos vamos a localizar esta estructura que corresponde al nervio vago, y estos tres elementos van a formar el paquete yugulovago carotidio, ¿no? Que es el responsable de darle irrigación, en este caso a la cabeza por parte de la arteria, drenar la cabeza por parte de la vena, y el vago, que va a ser el componente parasimpático. Vamos a encontrar una estructura nerviosa aquí señalada en color amarillo, que la vamos a resaltar en diferentes partes, que corresponde al llamado plexo cervical, ¿ok? Que eso será objeto de una clase independiente. Entonces esto será el plexo cervical visto, o que se encuentra localizado por debajo de la región esternocleidomastoidea. Vamos a encontrar los ramos que se derivan de ese plexo cervical. Aquí es muy importante señalar este ramo que está en relación con el músculo escaleno anterior, que corresponde aquí al nervio frénico, que este nervio frénico, como podemos ver, se origina de los ramos C3, C4 y C5, y que él va a darle la inervación al diafragma, encontrando
que interviene ¿con qué? Interviene con la respiración. Aquí vamos a encontrar las ramas, ¿no?, del nervio. Bueno, ya esta es la parte que habíamos descrito anteriormente, que se encuentra en el triángulo lateral. Y vamos a encontrar también algunos componentes, en este caso linfáticos, que se localizan en este sitio, como son los ganglios linfáticos cervicales profundos. Aquí vamos a encontrar la arteria, que cabe mencionarla, la arteria transversa del cuello, la arteria transversa del cuello. Y vamos a encontrar aquí la arteria supraescapular. Arteria supraescapular. Bueno, muy importante anotar que estas arterias se originan a partir de este tronco que estamos viendo aquí, ¿no? Este tronco que estamos viendo aquí, que lo voy a resaltar, que se conoce con el nombre de tronco tiro cervical, que dará origen a otras arterias, pero en este caso estamos mencionando las arterias que se desprenden hacia la parte lateral, hacia la parte del triángulo lateral del cuello. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con las tres regiones que forman el cuello. Estaremos posteriormente integrando cada una de ellas y de los contenidos que van a presentar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima